Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a esta actividad que se llama Ateneo de Casos Gerontológicos, que es una actividad coorganizada entre el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, que funciona en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y la práctica profesional supervisada eh, de psicogerontología y seminario Vejeces, Tramas y Abordajes a cargo de la profesora psicóloga Andrea Yambrino, que también aquí nos acompaña y que luego se va a presentar y también va a presentar al equipo que trabaja con ella. Y como ustedes ya saben, que nos siguen por las redes, esta es una actividad que hace ya varios años que venimos desarrollando en conjunto y que en esta oportunidad es la primera actividad del primer Ateneo del año 2025 que hemos decidido inaugurarlo en un mes muy significativo para las personas mayores, como es el mes de junio, porque en el mes de junio, el día 15 de junio, se conmemora el día de toma de conciencia sobre el maltrato y abuso de las personas mayores. Ahora luego vamos a comentar un poquito de qué se trata esto, pero antes de profundizar sobre esta fecha tan importante, tan significativa en todo el mundo, me presento porque omití decir que me llamo Rosana Di Tulio, soy abogada, soy directora ejecutiva del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez y les comento que sobre el final de esta actividad se va a sumar la directora general del Centro de Investigaciones, la doctora María Isolina Dabove, que en este momento está en otra actividad en la ciudad donde ella reside, en Buenos Aires, y por eso no puede estar desde la inauguración de esta actividad. Me acompañan integrantes del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, la doctora Sandra Torres, la doctora Erika Telo, la psicóloga Bárbara Ferreira y también alumnos de la asignatura Derecho de la Vejez que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Retomando la idea de esta actividad que venimos desarrollando con muchos frutos desde ya hace varios años, con miradas muy interesantes que se entrecruzan entre el derecho de la vejez y la psicología, les comentaba que esta fecha tan significativa, el 15 de junio, que fue una fecha que Naciones Unidas a instancias de una ONG, INPEA, designa como una fecha mundial para conmemorar y tomar conciencia sobre el maltrato y abuso de las personas mayores, eh, respecto de esta fecha es que se organiza este primer Ateneo del año y es sobre este tema, sobre la violencia, sobre el abuso, sobre la discriminación, los viesquismos que sufren las personas mayores, sobre lo que vamos a discurrir durante este tiempo que dure la actividad. Aquí veo que Isolina se pudo sumar a la actividad. Yo le voy a ceder ahora la palabra a ella para que dé formalmente la bienvenida desde el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez y luego a la psicóloga Andrea Yambrino también para que presente su equipo y su asignatura en la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias, querida Rosana. Muy buenas tardes a todas. Creo que somos todas mujeres las que estamos. ¿No, Roberto? ¿O no? No. Sí. ¿Viste, Y hay Roberto? varones, hay varones. Bueno, genial, genial. Bueno, esto es un gran dato, que vamos a tener en cuenta aquí a lo largo de este encuentro. Pero lo primero que quiero hacer es agradecer en primer lugar a ustedes por sumarse en este día frío a este encuentro y también al gran equipo que fuimos construyendo, tanto con la querida Andrea Yambrino y todos los docentes que la acompañan en la Facultad de Psicología, como con el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, que ya lleva y digamos que venimos funcionando desde el año 1994 como área de investigaciones y desde el 2003 como centro de investigaciones en Derecho de la Vejez en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Este espacio, como muy bien decía nuestra directora ejecutiva, la doctora Rosana Di Tulio, se generó a partir de la necesidad de concretar el diálogo
entre las distintas disciplinas, los distintos enfoques que se ponen en juego cada vez que hay un conflicto que atraviesa la vida de una persona mayor o que está vinculado con alguna persona mayor o con la cuestión de la vejez. Desde el derecho bien sabemos que no podemos resolver los temas apelando a principios abstractos, ni a la mera lógica, ni tampoco analizando las cuestiones solo desde la problemática del poder. Cuando estamos frente a derechos de personas que son mayores, que están atravesando la última etapa del curso de vida, se ponen en juego distintos niveles, distintos aspectos que componen el conflicto. Aspectos que requieren del diálogo con otras disciplinas que sí se ocupan de estudiar esa diversidad. Entonces, una disciplina fundamental para el derecho de la vejez es la psicología. Entendemos que muchos de los conflictos que atraviesan las personas mayores afectan su ámbito espiritual, su psiquis, su identidad, su autoestima y además muchos de estos conflictos, de estos problemas de los cuales algunos llegan a la justicia, tienen que ver con las grandes tensiones que se generan en las personas mayores en el seno familiar, en donde la persona mayor se ve tensionada por el deber de sostener un afecto, de sostener el amor a su familia, por ejemplo, versus el reclamo de lo justo, el reclamo incluso del autorrespeto en relación con los demás. Y en esa diatriba, en ese dilema, las personas mayores, sobre todo las más mayores, suelen optar por resignar sus derechos, resignar incluso su autoestima. Miren lo que les digo, su autoestima es el amor propio para no violentar, para no cortar, para no interrumpir el vínculo, aunque sea malo, con ese familiar. Generalmente los hijos, las hijas, los esposos, etc. Entonces, en este espacio tratamos temas así y también podríamos agregarle la cuestión de la psicología institucional y el malestar en la cultura en general, ¿no? Pero sobre eso Andrea es mucho más calificada. Yo hago esta introducción solo a modo de puente, de pasaje hacia la palabra que ella va a tomar. Y como decía muy bien Rosana, la violencia es una problemática que crece día a día y así lo ha registrado la Oficina de Violencia Doméstica en nuestro país. Si el año pasado el informe arrojó la existencia de más o menos el 7% de las denuncias que recibe y tramita la Oficina de Violencia Doméstica que funciona en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que monitorea la recepción de denuncias en los tribunales provinciales en todo el país, este año el número trepó al 10%. Algo mal estamos haciendo. Y bueno, nada mejor que este espacio para pensar juntos estas cuestiones. Andrea, te doy la palabra y bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta reflexión. Bueno, gracias Isolina, gracias Rosana también. Eh, bueno, primero quería, bueno, me presento, mi nombre es Andrea Cambrino, soy psicóloga, docente de la Facultad de Psicología de la UNR. Bueno, creo que este espacio es muy importante para la divulgación, para poner en discusión, para aportar desde las distintas disciplinas y desde los distintos espacios desde donde trabajamos, porque creo que es importante también este abordaje en red de diferentes temáticas y diferentes situaciones de las que van pasando los adultos mayores, las personas mayores. Eh, yo me desempeño como docente en la Facultad de Psicología de la UNR en una materia que se llama Práctica Profesional Supervisada A en el área de psicogerontología hace muchos años y también dicto un seminario que se llama Vejeces, como había dicho Rosana,
tramas y abordajes posibles. También soy miembro de la cátedra de investigación de Ricardo Yacoub de la UBA, de la Facultad de Psicología de la UBA, la cátedra de tercera edad y vejez, que algunas de mis compañeras también hoy están participando aquí. Y compartimos y conformamos un equipo de trabajo, porque si bien empezaron compañeras desde la inscripción en materias acá en la Facultad de Psicología, conformamos un equipo de trabajo que, bueno, nos apasiona y nos moviliza, y militamos el trabajo con y para las personas mayores, y que son Gloria Penziotti, Florencia Maxip, Micaela Cherniak, y Maite Parachu, que hoy no pudo estar, y también nos acompañan alumnos y alumnas que están cursando este año y algunos que han cursado otros años. Creo que es importante destacar de que venimos trabajando en estos ateneos y que venimos pensando de qué manera poner en cuestión, digamos, determinados temas, de qué manera poder difundir y al mismo tiempo con qué dinámicas. Así que bueno, fruto de este trabajo es que hoy estamos planteando en este mes de junio tan particular y en este contexto argentino que tenemos hoy en relación a las violencias y las personas mayores. Así que bueno, desde este lugar también le doy la palabra a Bárbara para que cuente un poquito cómo fue que pensamos esta articulación y el título de este Ateneo. Bueno, muy bienvenidos a todos, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Lo primero que quiero decir es que estoy sorprendida, para bien, y creo que todas lo estamos, quienes organizamos este espacio, porque superamos los 50 participantes. Esto es un número que creo que habla por sí solo y que también nos habla y nos quiere decir algo con respecto a esta temática que elegimos este año, como bien decían las chicas, el Ateneo de Casos Gerontológicos y esta fusión entre psicología y derecho, hace tiempo que viene proyectando este tipo de eventos y este tipo de diálogos, y siempre tomamos algún caso específico para poder analizar conjuntamente, pero este creo que es nuestro evento con mayor cantidad de participantes y eso habla quizás de, justamente, señala la característica. ¿Se escucha bien? Perdón, porque dejé de ver la pantalla. Eh, bueno, señala la característica. Bien, gracias. De lo que hoy vamos a abordar. Brevemente, para cerrar esta presentación y que comencemos a compartir los casos que en esta ocasión van a ser extractos de viñetas clínicas escogidos por las chicas de psicología. Lo que queríamos compartir con ustedes es por qué nos habíamos puesto de acuerdo en llamarlo vejeces y violencias, por qué este plural, qué sentido tiene para nosotros este plural, en el sentido de las vejeces, para poder señalar la diversidad, la singularidad en el proceso de envejecimiento y en la vejez como etapa, que no es una vejez, no es un solo modo de atravesar esta etapa de la vida, sino son varios, son diversos, son singulares, responden a cada historia, a cada contexto y a cada situación particular. Y también las violencias, pensando en que hay una pluralidad allí. No podemos hablar de una violencia, podemos hablar sí de un contexto que consideramos que, bueno, que hoy es violento en el sentido de que nos lleva a señalar diferentes modos de la violencia, diferentes dimensiones de la violencia, y por eso hablamos de las violencias en plural para poder admitir dentro de ellas todas las violencias que aparecen: la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia institucional, la violencia física, propiamente la violencia a la integridad. Bueno, seguimos admitiendo gente, nos vamos superando. Y después, como subtítulo, pensamos en esta cuestión, o surge esta cuestión de la naturalización o la complicidad. Nos pareció que la naturalización de la violencia era algo que nos iba a ayudar a pensar qué estaba pasando con estos sentidos instituidos de la violencia, con estas escaladas y su naturalización. Digo, cómo muchas veces
en esta cuestión de las violencias cotidianas que aparecen y desaparecen, que se sustraen, que se confunden, que se camuflan, que vuelven a aparecer, no podemos señalarlos con demasiada precisión porque muchas veces están naturalizadas. Hay algo que tiene que ver con los medios, con esta cuestión de lo que se repite y lo que insiste y que muchas veces pasa a quedar como natural, cuando en realidad lo que proponemos desde este espacio justamente es poder advertir, poder señalar con precisión y con atención dónde se están dando este tipo de violencias, dónde aparecen los disfraces de la violencia, como bien nos dice Isolina en sus textos, para justamente no convertirnos en cómplices, para poder ser quienes intervenimos en alguna situación, señalando o simplemente escuchando desde un espacio clínico como el psicológico, pero también desde lo jurídico, escuchando dónde esa dimensión está siendo vulnerada y está provocando por acción o por omisión un acto violento con complicidad o por naturalización. Bueno, simplemente eso y vamos a acompañar a Andrea en la presentación de los extractos, de las viñetas y luego vamos a pedirles que participen en el debate general. Bueno, le quería contar primero, dar un marco a cómo seleccionamos, digamos, estos párrafos. Son extraídos de algunos casos clínicos para dar un poco de marco y entender que desde el lugar de la escucha, también cómo podemos participar. Entonces, dividimos en 5 casos, que en realidad son distintos párrafos de distintas personas, para que ejemplifiquemos de alguna manera algunos aspectos que empezamos a escuchar dentro de la clínica como situaciones de violencia. Y después que leamos cada una de las viñetas, vamos a ir por caso y vamos a abrir al diálogo a partir de la lectura. ¿Se ve? Sí. Bueno, en este primer caso decía, viví siempre en el departamento. Tengo toda la historia de la familia ahí. Mis sobrinas dicen que no puedo vivir sola si tengo estos problemas de memoria y que pueden empeorar. Que me tengo que ir allá con ellos. Que vale todo y que tire lo que no me voy a llevar. Pero ni sé cómo es el lugar. No quiero tirar las cosas, no quiero tirar las cosas, son mías, de mi familia. Me da miedo quedarme sola. Y si ellos tienen razón, y sí me tengo que ir. Bueno, esto es un extracto del caso de una paciente que, bueno, esto sucede y se escucha dentro de una sesión a partir de una problemática que, como inferimos, digamos, tiene que escucha, digamos, lo que dicen los familiares y ella duda incluso de que quién, si ellos tienen razón, pero al mismo tiempo está el costo de lo que le implica a ella acompañar esta decisión de las sobrinas. Y, por ejemplo, también esto de pensar en esta situación si es lo que ella quiere, si es lo que ella supone, o si ella está tomando una actitud pasiva ante la decisión de los otros, ante algo que no había pensado hacer o no quiere, ¿no? Esto tiene un montón de implicancias psicológicas, pero lo vamos a poner en discusión para que podamos charlar y que aportemos en relación a esto, que son casos que a veces resuenan bastante y que se escuchan en distintos espacios. Quien quiera hacer algún aporte, algún comentario, ya saben, pueden abrir en cualquier momento el micrófono para sumarse aquí a este encuentro, al diálogo que queremos entablar con ustedes. También, bueno, ustedes podrán observar que hay cierta implicancia también jurídica en esto, ¿no? De a una persona decirle, bueno, embala todo, hay que cambiar de lugar, otro toma la decisión o tira lo que a la persona que lo dice le parece que ya no sirve, cuando seguramente esas cosas no solamente son objetos, sino que tienen algún vínculo también de afectivo o simbólico para la persona que lo posee. Y bueno, a ver qué les parece a ustedes esta cuestión, si, si podemos considerar también atravesado por alguna
situación de violencia, o si ustedes lo ven como algo cotidiano, han sentido ya a alguien que le ha pasado esto. Bueno, queremos escucharlos a ver qué quieren contarnos o preguntarnos al respecto. ¿Nunca escucharon a ningún vecino que les diga, que les comenten, ay, mi hija dijo que bueno, que por ejemplo la casa quedó grande, que mejor que me mude de casa, que vaya algo más chiquito, que me deshaga de cosas, para qué tantos muebles, para qué tanta ropa, para qué tantos adornos? ¿Nunca les pasó de escuchar eso o de que algún familiar, alguien le haya pasado? Sí, A ver, a ver, Susana. sí, me suena a situaciones vinculares, familiares con adultos mayores, donde se desconoce al otro, se desconoce el deseo y diríamos queda atrapado en esa red de manipulación, donde a mí lo que a veces, yo soy psicóloga, ¿no? Pero muy interesada en esta puente que ustedes establecen con lo legal, porque muchas veces se desconoce mucho estos derechos y sobre esta base de apropiación del otro, donde, bueno, yo he escuchado bastante situaciones donde, uy, me he tenido que desprender del auto, todavía lo siento, me convencieron, para mí el auto era fundamental, me daba seguridad. Y por otro lado, entiendo que la familia frente a determinadas problemáticas como las fallas cognitivas, trastornos de memoria, sufre una especie de desapuntalamiento que ayuda bastante a este desconocimiento de la ajenidad del otro. Pero no quiero invadir, o sea, es un pequeño aporte desde mi mirada. Sí, por supuesto, yo creo que también acá lo que nosotros podemos ir pensando es este lugar de que si bien no se tiene en cuenta lo que planteaba recién Susana en cuanto al deseo, qué pasa con esta persona, y también qué pasa con esto que se empieza a asumir de una manera como que también tengan razón ellos, ¿no? Tal vez sí me tenga que ir. Hay situaciones en que muchas personas mayores adoptan un rol pasivo ante la decisión de los otros por miedo a veces a perder los vínculos, no ponen en duda, pero bueno, en el espacio tal vez del consultorio pueden plantear esto como dudas, ¿no? Y es importante poder trabajarlo desde también los aspectos psicológicos, incluso con la familia, ¿no? A ver qué es lo que pasa ahí, qué es lo que sucede, por qué se tiene que dar todas estas situaciones, por qué se tiene que ir, dónde se pueden llevar las cosas. A veces también nosotros desde nuestra disciplina podemos pensar en cómo abordamos esto y no solamente con el paciente, sino también con el entorno familiar. Lo que pasa es que el entorno familiar está muy disgregado. A veces es alguien que convive con el adulto mayor que se está discapacitando y ese vínculo tiene que hacer malabares porque la familia, bueno, la familia de hoy tiene funcionamientos muy particulares en relación a estas problemáticas. No sé si se entiende a qué apunto, o sea, es eh, me parece que la familia, si uno la pone como institución, hay que repensarla de qué familia hablamos. Sacá, Manoli, de ahí, Mili, sacá el pollo. Sacá el Vamos pollo a ahí. pedir, por favor, Ponelo dentro de. que Que cierren sí, los micrófonos las No, ahí personas que adentro no del. Perdón, están. Rosana, ¿podés? Del hornito. silenciarlo. Sacá la Perdón, bandeja y ponela hacerlo. dentro del hornito. Pasa que no encuentro quién es la persona. Ahí está, a ver, silenciar.
Sí, por favor recuerden mantener cerrado el micrófono y solo abrirlo cuando van a hacer un aporte. Veo acá manitos levantadas de Vero Sí, Lagos. sí. ¿Querés, Isolina, esperar a que Vero, a que intervenga Vero para a lo mejor, y Roberto Orden? ¿Vos querés? Sí, pero porque quiero Sí, hacer una preguntita que puede sí, servir para causar el diálogo. ¿Puedo? sí, sí. Ah, bueno, quería preguntarte, Andrea, eh, ¿cuál es, a ver, si esto es un caso real, supongamos que es un caso real, ¿cuál es la situación de la mujer? Porque quizás en una primera lectura la tendencia es decir, pobre la señora mayor, pero si, nos falta esa otra parte de la información, que es muy importante. ¿Cuál es la situación? Entonces, a ver, hasta donde, por supuesto, vos o ustedes o el equipo tienen noticia. No se trata de ponerse de un lado de las partes de manera acrítica o asistencialista. Tenemos que ver todas las aristas. Eso es lo que quería preguntar, que por ahí puede servir para profundizar el diálogo. Sí, me parece que es importante enmarcarlo. De todas maneras, digo, estas cuestiones de las estructuras familiares son bastante variadas y diversas actualmente también, y entender que muchas veces en este caso particular era una persona que vivía sola y que venía con dificultades de memoria, que no podríamos hablar de un deterioro cognitivo, sino fallas de memoria, y que no es el único caso, ¿no? Que aparece de esta manera, con situaciones de gran estrés, donde los familiares quieren resolver rápidamente y no se evalúa a veces la situación de la persona mayor, ¿no? Entonces, en ese caso, el apuro tenía que ver con que las personas, los familiares no eran del lugar y la urgencia era que querían resolver porque tenían que volver al lugar donde estaban. Y esta persona, lo que, digamos, estamos hablando de fallas de memoria, no de deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, las fallas de memoria no necesariamente van hacia, sí o sí, hacia un deterioro cognitivo, sino que hay que escuchar qué es lo que está pasando y con todo esto que está planteado en esta diapositiva, se entiende que también ella estaba sufriendo una situación de gran estrés, de una situación donde estamos hablando de posibilidades de pérdida, los problemas de memoria, por ejemplo, en la medida que ella empieza a ordenar un poco su situación, no son tan seguidos como eran. Entonces se evalúa un marco donde a veces se anticipan cuestiones, como es una persona mayor, se entiende que si pareciera, ¿no? Que si sufre de fallas de memoria, es porque ya hay que atender, hay que resolver, hay que ver qué hacemos con ella. Y esto del miedo a veces también aparece en las dudas, digamos, tengo fallas de memoria, pero realmente, digamos, es tan así como me están marcando los otros, puedo evaluarlo, no puedo evaluarlo, a veces aparecen estas cuestiones como apurando decisiones, ¿no? Entonces, por eso decía esto de que el trabajo a veces del psicólogo tiene que ver no solamente con escuchar y esto qué es lo que le está pasando a esta persona mayor, sino también a veces entender el entorno familiar, pero trabajar con entrevistas, ver qué pasa, porque acá la situación en realidad que veíamos que está relacionado con una situación de violencia es esto a lo que se quiere llevar a la persona mayor sin respetar cuál es la condición, sin escuchar qué es lo que le pasa, entendiendo que en realidad todo lo que ella está pasando también tiene que ver con pensar en dejar el lugar de donde vivió siempre, dejar el espacio físico, no solamente su departamento, sus cosas, la historia familiar. Acá hay una crisis también en su identidad. Esto marca todo lo que yo soy, todo lo que he sido, digamos, lo tengo que dejar acá, en esto e irme a otro lado, que nadie me conoce, que no saben quién soy, que no conocen mi historia. Digamos, es compleja la trama y también hay que entender en esto que a veces se precipitan decisiones sin hacer las evaluaciones pertinentes. Entiendo que puede haber casos que también hay que estudiarlos y hay que verlos, donde hay que tomar decisiones, pero en este caso había un apuro que tenía que ver con el resto de los familiares que estaban sintiendo a cargo de esta situación, sin evaluar qué le pasaba a la paciente.
Bueno, gracias Andrea por hacer esta aclaración. Vamos a darle la palabra a Vero Lagos, que creo que era la primera que había levantado la manito. Hola, gracias. Bueno, yo me desempeño como abogada del equipo gerontológico municipal de la Municipalidad de General Purredón. Es una dirección de personas mayores a cargo de la licenciada Leticia Moyano y la verdad es que Mar del Plata principalmente tiene una característica de una población de personas mayores bastante importante. Entonces, estos casos son bastante comunes, son casos del día a día que llegan al equipo, sobre todo la particularidad de que muchas personas por ahí eligen vivir en Mar del Plata cuando se jubilan y después llega una instancia en que la familia queda a distancia, considera que tal vez no puede vivir sola y se producen violencias, a veces violencias no reconocidas como tales, sobre todo a la hora de decidir la internación en alguna residencia de larga estadía. La violencia económica o patrimonial es muy común, el decir, bueno, tuvimos que cerrar el departamento o venderte las cosas, vaciarlo para alquilarlo y con eso sustentar los gastos de la residencia o resolver cómo se administra ese ingreso, esa jubilación o esa pensión. Y en esto que recién señalaban, ¿no? En tal vez no esperar los procesos para llegar tal vez a esa misma conclusión, tal vez hay reconocimiento de que efectivamente no se puede vivir sola o que hay que derivar esos ingresos o parte de esos ingresos en sostener algún cuidador, pero bueno, la urgencia, el desgaste, el temor a que la persona querida, ese ser querido esté solo, hace que todo el tiempo haya una puja entre resolver, no diría sacarse de encima, porque a veces, porque por ahí no es el término adecuado, ¿no? Pero decir, bueno, tenemos que resolver esto porque a la distancia todo parece más grave y la persona no percibe ni la misma urgencia ni la misma gravedad o maneja otras alternativas de tiempo, de solución. Entonces, la puja es entre la familia, entre esa persona mayor, entre que a veces hay amenazas de por medio, es decir, bueno, te vamos a meter en una residencia, quieras o no, el no respeto en elegir cuál residencia, con qué características, en cuál se sentiría por ahí más cómoda. Lamentablemente, son casos del día a día que llegan al equipo, sí, sí. Bueno, gracias Verónica por compartir esta experiencia también desde provincia de Buenos Aires. Lo que pasa, que es algo bastante generalizado acá en la ciudad de Rosario, que es donde, bueno, residimos varios de los que integramos el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez. También es algo recurrente la cuestión de las personas, como también aquí señalaba alguien por escrito, de que los familiares, algunos familiares deciden la venta de la casa y, y trocándosela por algo más pequeño, o directamente para que vaya a vivir o a una residencia o con alguno de los familiares, con alguno de los hijos, y empiezan a, digamos, sin un trabajo previo, como dice Andrea, porque también, ¿no? Imagino como un duelo, tener que desprenderse, tal vez porque va a un lugar más chico de algunas cosas, algunos objetos, dejar el limonero del patio que plantó con el marido, con los hijos, no sé, tener que irse de ese lugar que ya era parte de su identidad, eh, es, es, puede ser visto también y vivido como un hecho de violencia, algo lesivo. Vamos a darle ahora la palabra a Roberto Orden, que ahí también levantó la mano y quiere contarnos algo. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Aparte de, eh, por supuesto, es una época bastante particular en la que nos estamos reuniendo. Y bueno, mi primera reflexión es que no queda claro cuál es el problema. Hay una serie de referencias ligadas a algunos aspectos psicológicos, conductuales,
y psicosociales. ¿Está bien? Relacionales. Luego, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de la definición que hace la familia, de la definición que hace la interesada, que es fundamental, ¿no? En esto de la subjetividad a los derechos, pero no queda claro el problema toda vez que no hay indicios de algo que empieza a señalar Isolina cuando dice cuál es la situación. La situación incluye estos aspectos, pero estos aspectos son insuficientes para poder especificar, por ejemplo, cuáles son lo que en salud internacionalmente se conocen como los determinantes sociales de la salud. Léase, ¿cuáles son las circunstancias materiales de esa familia? ¿Cuáles son las circunstancias materiales? Y estos serían los determinantes intermedios de la salud, porque después hay determinantes estructurales, la desigualdad. O sea, ¿de qué clase social es? Groseramente, estoy diciendo, abriendo cuestiones que hacen, por ejemplo, al impacto de las desigualdades en salud y bienestar. ¿Me van siguiendo? Entonces, hace falta introducir en esta complejidad otras miradas desde el vamos. Hace falta aquello que, para los colegas, Freud advertía en los caminos de la terapia psicoanalítica. Hablemos de complementar la ayuda psíquica con la ayuda material y muchas veces tendremos que operar como consejeros de la familia, del paciente y de la sociedad y de las instituciones. Por ejemplo, no sabemos qué cobertura tiene. Por ejemplo, ¿hay algún informe social? Para empezar a pensar en la situación y para salir, voy cerrando, y Solina me conoce, trato de ser breve. ¿A dónde voy? Creo que lo que tenemos es un emergente. Cuando nosotros, un emergente, que a veces se confunde, como en el caso de la familia, con una urgencia, son cosas distintas. Los emergentes nos están diciendo aspectos o propiedades de un problema que todavía no terminamos de definir en términos de la situación. La situación. Entonces, no comprendemos todavía, al menos yo no termino de entender cuál es la situación. Entonces, precisamente cuando sumamos otras miradas, cuando podemos practicar aquello que Freud planteaba como la ayuda psíquica con la ayuda material, hoy diríamos con la ayuda jurídica, y otras miradas. Los médicos hablan de la cuadrievaluación geriátrica, una mirada funcional, una mirada social, una mirada psicológica. Por supuesto, tendríamos que sumar una mirada jurídica y una mirada biológica. ¿Me van siguiendo? Ahí podríamos redefinir nuevas circunstancias, van a aparecer nuevos elementos que nos permiten intervenir no solo en términos de urgencia, sino en términos de acercar un poco más, de alguna manera, al bochín, que sería el problema con el que estamos topando. Mi última experiencia fue todo lo contrario a esto, a nivel institucional y con la Defensoría del Pueblo. Hicimos todo lo posible para lograr, que es imposible hoy en la Argentina, una plaza en una residencia para una afiliada del PAMI. Digo esto porque forma parte de la situación. ¿Con qué dinero se va a abonar? ¿Cuál es la disponibilidad? ¿Cuál es la obra social? Hasta ahí. Andrea, ¿querés agregar algo respecto a la No, me situación? parece Porque a mí, yo que... estaba mirando los comentarios y alguien dije, como, no, dejar su ambiente. ¿Cuál es el ¿Cómo? tema? Alguien acá puso dejar su ambiente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Acá parece que Roberto apela a esto, ¿no? No ve el problema y Andrea, vos estuviste haciendo, ampliando la situación
de lo que estaba pasando con esta señora, que es una situación que ustedes han atendido. Bueno, si quería hacer algún aporte para que pueda entenderse cuál es el problema. Por ahí nosotros lo vemos porque lo hemos trabajado, pero tal vez falta hacer alguna aclaración más para que se vea cuál es la situación aquí problemática, de que otro decida por uno. Está bien. A ver, Elisa también, compañera, que has levantado la mano, no sé si querés Hola, aportar algo. bueno, muchas gracias. Hola Andrea, hola a todos. No, esto que trae Roberto me hace pensar a mí en esto digamos, la problemática que se plantea en este caso, ¿no? Como un gris, porque él dice faltan elementos. Yo agregaría, me acordaba de una película vieja que se llamaba Con las mejores intenciones, una película sueca, ¿no? Porque esto de, enseguida fuimos a la familia a ver, ¿no? Y en realidad acá digo, podríamos pensar, bueno, esta familia con lo que puede está quizá haciendo, ¿no? Lo que considera que es lo mejor para esta persona. No nos olvidemos de eso también, ¿no? Porque si no ponemos el bueno y el malo, y acá los grises complejiza mucho más la situación. Por eso también esto que señalaba Andrea de trabajar con la familia, ¿no? En esto que pareciera ser un avasallamiento sobre la persona y que a lo mejor no lo es, no lo sabemos, ¿no? Ujú. Es como una foto esto, donde nos faltan elementos, porque quizá, bueno, a esto que parece un avasallamiento, haya que empezar a deslindar algunas cuestiones que no son tan así, ¿no? En este, con las mejores intenciones, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Eh, Nada, bueno, es solamente eso quería agregar, ¿no? De cómo ir Creo como, que en ¿no? realidad Despacito. tiene que ver un poco con esto que dice Lisa y entiendo también en lo que van, de que, a ver, las situaciones son súper complejas. Esto es solamente, digamos, como un disparador, como para pensar. Acá no es que hay una situación concreta, sino que lo que se entiende y lo que intentamos pensar es desde qué lugares uno va evaluando situaciones que pueden tener que ver con incluso, esto es como, bueno, ya que traía Elisa lo de las películas, como un final abierto de que tiene que ver con cómo nosotros evaluamos y desde qué lugares. Lo que decía Roberto tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que hay que hacer hay que hacer evaluaciones complejas. Esto no es el caso completo, ni es el seguimiento de lo que pasó con esta persona y con la familia, ni tampoco es, como decía Lisa, para pensar, bueno, si hay buenos o malos. Acá se trata de ver la complejidad y que a veces incluso dentro de la complejidad se dan situaciones de violencia que no tiene que ver con intencionalidad y sino con esto de que a veces se naturalizan lugares, ¿no? Y que muchas veces se entienden las personas y cuál es el lugar de las personas mayores también, ¿no? Que a veces pasivamente aceptan decisiones, digamos, es como para poner en discusión este tipo de situaciones, ¿no? No es para juzgar a nadie ni es para hacer un análisis completo de un caso, porque no tiene que ver con este objetivo, sino con entender diferentes situaciones que se van esbozando y que podemos pensar a partir de estos disparadores. Y que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que podamos también ir pensando algunas situaciones, algunos espacios y el lugar de las personas mayores por sobre todo. Y que a veces también, y traigo lo que decía Isolina, muchas veces incluso en los intentos de cuidado, también se cometen, digamos, situaciones de violencia y que también hay que pensar en los cuidadores y hay que pensar en las situaciones de la familia, porque también incluso en los cuidadores muchas veces se juzga y decir, bueno, a ver, el cuidador, no sé, se está comportando agresivamente, también hay que entender qué es lo que pasa con esa persona, que a lo mejor está sobrepasada. Entonces, digo, son situaciones sumamente complejas donde hay que hacer evaluaciones, como decía Roberto, desde muchos aspectos y que a veces se da, incluso en esto de lo que planteábamos, también la evaluación, bueno, no sabemos si es, si no es, si pasa o no pasa, de que tenga que irse, no es obligatorio, pero acá lo que tratábamos de marcar es un poco eso, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la persona mayor y cuál es el de la familia y cómo intentamos pensar esta complejidad y que a veces se dan situaciones que pueden ser violentas y que no necesariamente tiene que ver con el querer agredir, ¿no? O querer violentar. Muy bien, bueno, les vamos a proponer, por una cuestión de organización y tiempo,
estamos muy agradecidos con este debate tan amplio y tan extenso, pero realmente necesitamos acotar la cuestión porque tenemos 4 viñetas más y nos gustaría que las puedan escuchar a todas. Entonces, si te parece, Andrea, léelas con continuidad y bueno, luego armamos un debate general que cada uno retenga o resuene en alguna más que en otra y también quizás leerlas a todas completas nos permita entender cuál fue nuestra intención en la transmisión y el armado de este espacio, porque justamente para presentar una casuística necesitamos hacer un recorte necesario, porque si no tendríamos que hacer armar un seminario, y esta fue el motivo de por qué trabajamos extractos, ¿no? De cada caso. Bien, si te parece, Bueno, continuamos con las 4. Sí. perdón, Barbie. Mm, Interrumpo antes de pasar a los otros casos para decir que también dentro de cada viñeta lo interesante es advertir la complejidad, no ponernos de un solo lado del mostrador del conflicto, ¿no es cierto? Porque estas frases, ¿no? Seguramente, como decían Andrea y Barbie, nos resuenan, ya que son habituales, pero en esa habitualidad es donde están implícitos muchos sentidos que pueden ser discriminatorios. Entonces, digamos, otro de las metas de este espacio es poder estar alertas a identificar cuáles son esos sesgos, esos prejuicios que tenemos en todos los órdenes y también pensar si esos sesgos o prejuicios son eh, consistentes, son parte de un mecanismo de defensa, diríamos así, que tiene cierta razonabilidad o no, o son meras repeticiones de ideas que traemos, ¿eh? Esta es una aclaración también como para que vayamos pensando, encauzando el diálogo. Bueno, en este caso la frase dice, ellos tienen que decidir por mí, ya no soy la misma, me olvido de las cosas, estoy dispersa, no sé. En el otro caso, en los controles, el médico me dijo, pensamos que se moría en la cirugía. Ahora cuídese, que la cuiden, no vaya a ser cosa que se caiga, a ver si vuelve en silla de ruedas. En el caso 4, no sé si puedo hablar de eso, en realidad ellos me cuidan, pero a veces está sobrepasada y yo le doy trabajo. Y el último, yo le tengo confianza al encargado. Me compra las cosas, me las trae, si necesito algo, sé que le puedo pedir. Me pidió un favor. ¿Viste esos créditos de PAMI? Me dijo que si le sacaba uno, ¿por qué él está en negro y no le dan? Bueno, estas serían las frases de los extractos de los casos. Muy bien. Bueno, quizás mucho para Parece que elaborar, dejo de pero compartir para poder verlos también. sí, está bien. Si alguien quiere tomar la palabra, o alguna de nuestras compañeras, Erika, Sandra. Sí, Bueno, yo incluso me quedé estaba pensando, leyendo. ay, perdón, Perdón, perdón. Erika, No, 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 ¿querés no, hablar no. vos? Dale, dale. No, no. No, simplemente creo que es la problemática, pero hay que ver cada caso concreto. Creo que esa frase del traje a medida es lo que hay que ver en cada caso particular. Puede ser, y algo que me pareció siempre tan brusco, el caso Yo Natalia, no es el mismo caso Natalia Cohen de Cohen y el dinero del que podía disponer al de otra persona que lamentablemente cuenta con alguna casita que pudo tener, no cuenta más que con una magra jubilación y una familia que hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, hay cada caso particular. Si bien la problemática puede ser la misma, el enfoque económico lo atraviesa de una manera muy distinta.
y también las posibilidades intelectuales de cada uno. No todos pueden darle realmente lo que necesita. Si entramos a jugar de que a lo mejor es gente carenciada, que tiene niños que van a colegio y trabajo que no llega a fin de mes y se encuentra con este adulto mayor que tiene tantas necesidades como el niño o más, porque no es escuchado de la misma forma. Entonces, bueno, es un montón de cuestiones que uno podría decirle eh, de derechos que tiene, por supuesto, tiene su casita, no tiene por qué irse de su casa, pero también es cierto que a lo mejor no tiene quien lo pueda cuidar y que a determinado momento quizás necesita de esa asistencia. Y ahí también es el caso en concreto. Yo conozco gente de 100 años que viven solos y gente de 70 que tiene que tener apoyo. Entonces, es cada caso particular. O sea, me parece que luego sí habrá instrumentos notariales, de que les sepan de que no tienen por qué vender su casa si necesitan dinero. Habrá instrumentos que no llega a todo el mundo, hipotecas inversas o rentas vitalicias. Hay que estar un poquito, digamos, en un tema jurídico que les sirva para saber que a lo mejor puede tener un dinero extra con el cual puede pagarle a alguien para que algunas horas en el día pueda asistirlo. Y los servicios sociales que, bueno, cuando son requeridos, no siempre son brindados, pero bueno, es una opción. Eh, asistencia, digamos, diaria de enfermería o lo que fuese necesario. Bueno, era simplemente eso, siempre me quedó muy grabado esa frase de traje a medida. El caso es el mismo, la situación no es la misma. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante. Bueno, no sé, Eri, si querés tomar la palabra ahora y luego Flor levantó la mano. No, solo cuando leía las frases, haciendo acá ya una malformación de la profesión, pero no puedo dejar de relacionarlo con la convención que nosotros siempre analizamos, y acá hay muchas palabras que entrarían a jugar, ¿no? Como es autonomía, independencia, consentimiento, más allá de lo emotivo, la parte que por eso es tan rico analizarlo interdisciplinariamente, ¿no? Porque por ahí lo que nosotros podemos ver, digo porque soy abogada, que no lo dije, digamos, el tema de la autonomía, que por ahí tiene que ver sí, con enfermedades o con patología que pueda tener la persona, pero la independencia para mí tiene más que ver con lo económico. Y hoy por hoy, en un país donde tenemos el 80% de los jubilados con una mínima, es muy difícil que pueda no estar dependiendo de la familia, ¿no? Y que esta familia decida un poco cómo poder ayudarlo a este adulto no autónomo, poco independiente, y ahí es donde generalmente el consentimiento, yo cuando leía lo del médico, ahí que también entran a jugar un montón de cosas, ¿no? Derechos del paciente y demás, donde en los adultos mayores esto de explicar, de dar una información de la salud para obtener un consentimiento, ¿no? Informado, choca mucho generalmente, porque falta la explicación, falta la información adecuada para que la entienda y un consentimiento que sea el proceso de esa información. Entonces digo, acá hay muchas cosas que juegan y creo que tiene que ver con la formación incluso de las personas, en este caso a lo mejor profesionales médicos, en cuanto a esto de cómo asistir o cómo atender o cómo hacer esas consultas con los adultos mayores y las palabras que se usan, esto de que no me va a volver en silla de ruedas, es como que puede ser muy intimidante para la persona. Eso solamente quería agregar. Gracias. Bueno, por mi parte, me parecen re interesantes los casos. Entiendo que son fragmentos de quizás procesos de años.
Me llamó mucho la atención este que dice ellos tienen que decidir por mí, ya no soy la misma, no esto de qué entenderá ella por ser la misma, por ser ella misma, esto de ellos tienen que decidir por mí, ¿no? Como si no hubiese nada para decidir ya, como si pienso en un montón de factores que una persona puede decidir, ¿no? En esto de, bueno, quizás hay cuestiones que ya no pueda decidir esta persona por X razón, pero hay otras que sí. Por ejemplo, no sé, el hecho de cómo ordenar su ropa, de ir al baño, no sé cómo es el caso específico, pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la autonomía, pienso, que, que no decae porque una persona quizás esté más presente en aspectos del cuidado de otras. Y en relación a esto también me llamó la atención del caso 3, dice, ahora cuídese, o que la cuiden, ¿no? Esta aclaración que hace el médico, ¿no? ¿En qué lugar está esa persona? Y también me pregunto si es una aclaración que le haría a cualquier otra persona que acaba de tener una cirugía, en esto de por qué que la cuiden, como si no hubiese, como si fuese también un mandato para ella misma, colocando en un lugar esto de no hacer cosas que se caiga, ¿no? Colocándola en este lugar frágil, de vulnerabilidad, que termina incidiendo en la identidad de la persona, ¿no? En esa construcción que cada uno hace sobre el significado que tiene cada uno de uno mismo, ¿no? Tanto la anterior, todas me parece que terminan incidiendo de cómo me defino yo, quién soy, ¿no? Si esta persona que me rodea me dice que me tiene que le tengo que hacer caso, que esta persona me dice no, que me puedo caer, entonces ¿quién soy ahora? No sé, creo que a mí me invitan en estos casos a preguntarme, ¿no? Sobre lo que se puede estar llegando a preguntar una persona que se enfrenta con este tipo de comentarios que tienen un tinte que naturalizan una especie de cuidado, una especie que naturalizan un montón de aspectos, que en realidad uno puede decidir un montón de cosas. Uno puede, por más que ya no tenga limitados ciertos aspectos, puede seguir decidiendo. O sea, no es que la decisión ya no va a estar. Entonces, ¿en qué lugar queda cada uno de estos sujetos de los casos al encontrarse con, reiteradamente, supongo, ¿no? Con estas opiniones, ¿no? Que son viejitas? Entonces, ¿cómo se terminan definiendo a sí mismos? ¿Cómo le termina impactando en su construcción identitaria, en su autonomía, en sus ganas también, ¿no? Ganas de vivir. Bien, vamos con Roberto, que también tiene la mano levantada, y bueno, después vemos si queda alguien más. Roberto, adelante. Está silenciado. Ahí. A propósito de lo interdisciplinario, nos cuesta mucho el trabajo interdisciplinario porque estamos formados con un pecado de origen que es la monodisciplina. Entonces es un esfuerzo terrible. Digo esto como culpa, entre comillas, que tenemos todos. Me parece que esto nos lleva a pensar, no en términos de retratos que podamos hacer cada cierto tiempo, sino cambiar del lugar de observadores a actores. Nosotros somos actores en este proceso, en todas las disciplinas. Entonces, tenemos que hacer todo el esfuerzo para llegar a esas sistematizaciones, estado de situación, diagnóstico, como lo quieran llamar, diagnóstico situacional, de tratar de unir distintas voces, como un poco se hace en el esfuerzo de los distintos casos. Aparecen otras voces, aparecen las voces de los médicos, no aparece solo la persona implicada en una cierta decisión con sus familiares, aparecen las voces de los médicos
aparecen los sufrimientos también, aparecen los encargados de departamento. Entonces, creo que tenemos que repensar nuestra misma forma de intervención para tratar de sumar sistemáticamente y con una metodología esas otras voces que son imprescindibles para definir los problemas. ¿Está bien? Esto es lo que creo en cuanto a la interdisciplina. Luego, la mala noticia, que estas sistematizaciones están en movimiento. Lo que nos sirve para hoy probablemente no nos sirve para mañana. Esto también es difícil. En ese sentido, yo tengo una mirada positiva de la tecnología puesta al servicio de estas situaciones. Bueno, y finalmente creo que el común denominador de todo esto en un esfuerzo, ¿no?, para pensarlo de alguna manera, es la necesidad de cuidados. La necesidad de cuidados en términos de la cultura del cuidado y la antropología del cuidado. El cuidado trasciende esta mirada instrumental a la que somos tan propensos y son tan propensas las instituciones. Le damos algo, en general algo marginal, algo berreta, y sobre todo en épocas de tanto edadismo y de microedadismo que atraviesa, que transversaliza todas las instituciones. Léase, quiero decir, me arriesgo a decir que en estos 5 casos hay intentos de cuidados que nosotros podemos decir, como lo han dicho otras compañeras, que tratan de hacer lo posible en medio de la nada. No sé si se entiende esto, en medio de la nada, ¿no? Entonces, creo, cable a tierra, estamos durante el próximo año, salvo que estén mirando otro canal, con la reforma previsional en el marco del Acuerdo de Mayo y todo esto. Esto no podemos ser observadores, tenemos que ser actores. Nosotros tenemos la obligación de decir con todas las letras que en esa agenda, aparte del tema previsional, que tenemos mucho para decir, y sobre todo que hay gente mucho más calificada que yo para hablar del tema previsional, tenemos que agendar el sistema de cuidados en este sentido profundo. Tiene que tener cuidado el encargado, el barrendero, la maestra, el jubilado o el viejo o la vieja que no tienen cobertura. Esto es la mirada de la cultura del cuidado. Y los sistemas avanzados en términos de seguridad social han incorporado los sistemas de cuidado. Porque esto creo que es lo único que podemos poner por delante ante el tsunami violento, despiadado, que ha avanzado sobre nuestra sociedad. Léase, la interdisciplina también lleva a cambiar la mirada del observador parcial dentro del santuario profesional a una mirada dinámica y comprometida y sobre todo situacional. Creo que estamos ante un desafío muy interesante, muy interpelante, que tiene que ver con esta discusión y que de a poco, con los modos que vayamos viendo organizativamente, con los dispositivos, podremos plantear esto que aparece acá enlazado sistemáticamente en los 5 casos. Hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, Roberto, sobre todo por el énfasis, porque eso sí, nos da como, bueno, impulsa el diálogo y el intercambio. Perdón, mi doble condición de profesional y jubilado. Está muy bien. Le vamos a dar la palabra a Cindy Sánchez, que nos está esperando, y luego, si les parece, tomará la palabra nuevamente una de las integrantes del centro para, bueno, ensayar un cierre. Seguramente esto va a seguir, esperamos que sea así, que se replique, que sea extensivo este diálogo y esta construcción para todos, pero necesitamos ir cerrando el evento. Así que Cindy, cuando quieras. Hola, buenas noches a todos. Yo trabajo en ciencias, yo soy psico. La verdad que
cuando llega a una sola residencia, como, como decía, eh, tenemos que tener en cuenta muchas áreas, porque es caso por caso. A veces nosotros intentamos conocer las condiciones. Perdón, Cindy, que te interrumpa, pero no te escuchamos bien. No sé si a todos les pasa lo mismo. A ver. Te escuchamos entrecortado. No sé si en todo caso querés probar con apagar la cámara, quizás te ayude. Sería una pena, pero no sé. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí perfecto. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Que digo que yo soy psico, trabajo en una residencia de larga estadía, y como decía esta persona anterior acá en la reunión, la verdad es que es un trabajo sí o sí interdisciplinario en donde un poco hay que meterse en el caso por caso. Porque cuando una persona llega, nosotros intentamos más que todo sondear con el trabajador social la situación familiar, el por qué llega, cuál fue el motivo, qué fue lo que decantó para que esa familia decida el ingreso de una persona. Y ahí planteamos nosotros que nosotros somos la última alternativa que debería existir para que una persona termine en una residencia. Hablamos de la posibilidad de una compañía, hablamos de ver cuáles son las capacidades funcionales conservadas, porque tal vez pueda tener una ayuda desde el domicilio. ¿Qué sucede? Nos encontramos con factores económicos, que a veces no existe posibilidad de solventar el gasto económico que demanda tener a una persona en su casa. Y obviamente el sobrecansancio que tiene cualquier familiar, hijo, no sé, nietos, de lo mejor tener que estar acompañando demandantemente a una persona. Y esto se termina convirtiendo como en una bola de nieve, porque a veces cuando alguien ingresa a una residencia, empiezan a vivenciarse, y no digo que pasa siempre, pero en algunos casos, ciertas violencias, como decimos, camufladas, porque ahí empieza también la violencia económica, ¿no? Ingresó y nos olvidamos de que tiene la posibilidad de seguir haciendo uso, aunque sea de una porción de su dinero. Entonces ahí es donde estamos nosotros, el trabajador social, el psicólogo, teniendo que meter un poco la uña, ¿no? Porque ahí estamos nosotros intentando que sigamos manteniendo la autonomía, no digo la independencia, pero la autonomía. Entonces esto va más allá de no solamente escuchar bueno, al paciente o al residente en este caso, sino es uno meterse en el caso por caso y un poco a criollo, joder, porque hay que joder como psicólogo, como trabajador social, ¿no? Porque es lo que pretendemos, más allá de que siga manteniendo eh, las actividades básicas de la vida diaria, que uno dice, bueno, seguimos fomentando ciertas cuestiones para que siga manteniendo el poder hacer, ¿no? Tal vez ya no puede hacer esto, pero sí tiene la posibilidad de seguir haciendo otras cosas. Entonces, desde lo económico también es, tal vez no haga el gran manejo de su jubilación, pero sí permitir que tenga, aunque sea un manejo del ingreso, para que haga, ¿no?, las pequeñas cositas que las hacemos nosotros en nuestra casa, ir a comprarnos algo, ir a comprarnos alguna pizza, bueno, lo que podamos hacer. Entonces eso hace que siga manteniendo el deseo, que siga manteniendo la capacidad de proyectarse. Esas son las cosas con las que uno a veces se encuentra dentro de una residencia o cuando alguien quiere ingresar, porque si lo despojo por completo, lo que sucede es que no se va a poder adaptar nunca porque se va a querer ir todo el tiempo. Y ahí siempre está presente que el psiquiatra, que esto, que lo otro, porque empieza a decantar su función cognitiva también por esto. Desde lo psíquico afecto también esta cuestión. Entonces se empieza a ir decantando, se va despersonalizando y termina tal vez en un cuadro demencial. Es una gran, me parece, ¿no? Lo digo desde una mirada de una residencia, porque me sucede. eh, y bueno, y como decían ustedes, desde la arista del derecho también pasa. Empezamos a ver ciertas violencias que se empiezan a mostrar, primero camufladas y después empiezan a notarse mucho más. Entonces ahí, ¿dónde estamos nosotros?
como profesionales, ¿no? No solamente como profesional, sino como personal humano, de me tengo que involucrar más en el caso por caso, me parece. Nada más que eso. Gracias, Cindy. Yo realmente retomo lo que estás planteando, porque creo bueno, se abren varios espacios en lo que estamos trabajando y lo que intentamos plantear, ¿no? La complejidad del caso a caso, esto que vos decías, el involucrarse, en ir más allá de esto, ¿no? Preservando ciertas cuestiones que tienen que ver con la autonomía, por ejemplo, en general, y creo que son los espacios donde uno tiene que seguir trabajando, y bueno, en esto en lo cotidiano, en la vida diaria, digamos, empoderar y trabajar sobre la escucha de estos aspectos dentro de la complejidad de lo que implica esto y como profesionales, digamos, también pensar en lo que decía Roberto, la interdisciplina, por eso también hoy estamos tratando de integrar diferentes espacios y dialogar en pos del trabajo con las personas mayores, ¿no? Así que nada, me parece muy interesante cómo describiste todo el abordaje. Creo que hay alguien con la mano levantada. Bueno, Ángel. sí, Hola, buenas Ange. noches. Sí, Angélica, eh, María Angélica. ¿Qué tal? Buenas noches. No, lo que yo estaba pensando y todo lo que me sugirió toda esta charla es que también, conociendo residencias y demás, creo que habría que darle un cambio a lo que hoy es una residencia, ¿no? Porque por un lado, la persona sabe que por ahí si se va a internar o si tiene que quedarse en un lugar o un hogar, como lo querramos llamar, es como para siempre y hasta el final, ¿sí? Entonces debería ser un hogar, o sea, un hogar realmente como tu casa, tu departamento, tu lugar de estar hasta el final, desde juegos, desde entretenimientos, de poder, esto que ustedes decían, poder controlar un poco tu haber o tu dinero, tener otra dinámica, porque bueno, aunque sean los más, o sea, hice un trabajo, yo soy psicóloga, hice un trabajo en la AMIA y un trabajo en lugares VIP, aunque valga 5 millones de pesos el lugar, no tienen esa posibilidad de que es tu casa. Por ahí algunos que se pueden llevar un cuadro, 3 fotos, pero de verdad me parece que también habría que darle un cambio importante a lo que llamamos residencias, estadía de adultos mayores, que uno, porque también nos va a tocar, se sienta realmente parte de ese hogar y a veces viene muy bien, para mucha gente viene muy bien para socializarse, porque justamente la soledad es lo que más enferma, lo que más deja partido, roto al adulto mayor que se le murieron los amigos, el marido, la esposa. A veces es un campo propicio para como red social, y yo me acuerdo un caso de la AMIA, que una de las señoras grandes, cuando le pidieron para ir a Chatpanmalal un teléfono, le dijo, no tengo, porque no tenía a nadie y resolvieron entre psicólogos y personal administrativo que vaya. Cuando volvió, le dijo, tengo un teléfono. O sea, amigos que hizo en ese grupo bueno, que fueron a Chapadmalal 2 días. Entonces creo que la AMIA es un lugar que, bueno, es un centro de día, ¿no? No se queda, pero sí darle ese carácter de poder hacer cosas, de hacer autogestión, de poder tener una mirada diferente. Eso es todo. Y muchas gracias. Hermosísimo toda la charla. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por las experiencias compartidas, por las posiciones. Eh, lo que vamos a hacer ahora, para ir cerrando, antes de darle la palabra a nuestra querida Isolina, bueno, además de agradecerles a todos nuevamente por la participación y por la asistencia masiva que sigo celebrando, es esto, digo, volver un poco al propósito inicial que tiene que ver con poder reconocer y señalar
dónde están estos sentidos camuflados que terminan volviéndose violentos, agresivos, que de alguna manera coexisten con ciertos niveles hasta de crueldad y que muchas veces no nos permiten intervenir o no nos permiten intervenir a tiempo, más allá de las diferentes posiciones que fueron surgiendo a partir de cómo resonaron estos extractos de viñeta, de viñetas clínicas. Creo que lo más importante o lo que queremos dejar sentado es esto. Los invitamos hoy a poder reflexionar, pero además a poder señalar, a poder estar atentos en los discursos, en los lenguajes cotidianos, en los lenguajes de los medios, como decíamos al principio, en una charla familiar, en una charla donde hay parte de la comunidad, del tejido social, a ver qué sentidos se están naturalizando, dónde estamos volviéndonos de alguna manera cómplices por esta omisión, como decíamos, o justamente por escuchar una acción violenta y no poder interpelarla y no poder intervenir, al menos para preguntarle si la persona lo está viviendo de esa manera o bueno, o de alguna manera también es un rol asumido y adjudicado, ¿no? Al mismo tiempo. Desde ya, muchas gracias y bueno, esto va a quedar en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, que por supuesto es interdisciplinario. Yo también soy psicóloga, no me había presentado, pero estoy acompañando al derecho de la vejez desde hace mucho tiempo como rama transversal y la verdad que me nutre y me permitió crecer un montón en mi propia disciplina. Y Sorina, te dejamos el cierre y la culminación. Bueno, muchísimas gracias, querida Barbie. También me sumo a las felicitaciones por la participación y también por las enriquecedoras aportes, enriquecedoras participaciones, quería decir, y se me lengua la traba. Bueno, no vengo del campo de la psicología, pero del derecho, vengo del derecho, pero el derecho tiene un revés y la psicología lo muestra con mucha claridad, sin anestesia muchas veces. Y la vejez es un gran espejo para ver el derecho y el revés. En los casos sobre los cuales estuvimos trabajando, creo que se ve claramente ese enlace en relación con el derecho. Es muy importante recordar que todos estos conflictos, todas estas situaciones dilemáticas remiten a derechos y deberes que hoy cuentan con un tratado internacional de derechos humanos como es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, por ejemplo, el derecho a desarrollar una vida independiente, por ejemplo, y sin discriminaciones, sobre todo por vejez o discriminaciones interseccionales, está reconocido tanto en el artículo 5 como en el artículo 6 y en el artículo 7. Si hablamos de cuidados de largo plazo, ya sea en el domicilio o en una residencia, o en la comunidad en general, en un cohousing, por ejemplo, una vivienda asistida, la convención también tiene previsiones al respecto. No quiero ser leguleya, pero hay muchos artículos, como estos que mencioné, junto con el artículo 11, que habla del consentimiento informado, que la persona mayor tiene que dar. El artículo 12, que se refiere a los servicios de cuidados de largo plazo en todos los campos, en donde la convención pone el foco en la facultad, el poder que tiene la persona mayor a decidir sobre su vida y su patrimonio. Y hay otros artículos, el 19, el acceso a la salud, la accesibilidad en multinivel, artículo 26, que aparece también en las viñetas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis cosas? Si me voy a poder mover de la misma manera, con la misma confianza, con gente desconocida. Todos esos son cuestiones que hablan además de la capacidad de pensar de esa persona. Si la persona registra sus temores y puede imaginarse
viviendo allí tiene capacidad de proyección, ¿no? Y de ubicación en el escenario futuro inmediato que tal vez le espera, entonces estamos frente a una persona completamente competente para tomar decisiones por sí misma. Y ahí lo que quizás le juegue en contra es lo afectivo, ¿no? Que el temor se exagere, se exacerbe, o que la persona idealice tanto a esas familias, a esos familiares, los entronice, digamos, los ponga en un lugar de superioridad que tal vez no es real, pero en su psiquis ocupan ese espacio y tal vez se someta. Entonces, y luego las consecuencias, como sabemos, de toda relación establecida bajo sometimiento, es decir, a presión. Ustedes de la psicología saben que los mecanismos de la represión existen y hacen que aparezcan por los resquicios menos pensados. Es como la humedad, permítanme, como el agua que se filtra y genera humedad y después los arquitectos se vuelven locos porque no saben y dicen, sí, la humedad, es tremenda la humedad, el agua se filtra. Eso puede graficar, creo, estos mecanismos de la represión que dan lugar a situaciones incontrolables muchas veces, ¿no? ¿Y todo por qué? Y porque quizás desde el inicio no se hicieron bien las cosas. ¿Y qué significa hacer bien las cosas? Primero, escuchar a la persona mayor, hablar con ella, tratar de vincularnos con esas personas mayores desde un lugar honesto, transparente. Si tenemos prejuicios o sesgos, que los hay, tratar de preguntarnos si son adecuados a este caso o no lo son y no dar respuestas apresuradas. Y lo dice una persona, yo que soy bastante impulsiva y entonces a veces digo cosas y después digo, ay, ¿por qué dije eso? Bueno, esto no lo hagan, no me lleven el apunte en eso. Hay que ser prudentes, tomarse los tiempos para pensar juntos, juntas, cada situación y no demonizar nada. Porque tal vez en ese caso la solución X, que en general la vemos mal, desde el derecho, por ejemplo, es la adecuada. Entonces, la clave ¿dónde está? En poner la atención en la persona, en reconocer que es esa persona mayor, dueña de su cuerpo, de su espíritu, de sus deseos, de su patrimonio y de sus libertades. Ante la duda, privilegiemos eso. Y cierro con el caso de Beatriz Sarlo. Vieron que, bueno, hace poco falleció, lamentablemente, y ahora volvió a ocupar un espacio central en los medios porque hay un debate súper interesante sobre la herencia, sobre todo la herencia, la transmisión de un inmueble donde ella vivía y de una gata. Aparentemente ella dejó por escrito su última voluntad. Dicen los diarios, yo no vi los textos, me guío por las informaciones que voy leyendo, y el diario dice que la letra era temblorosa, que lo escribió los últimos meses antes de morir, etcétera, etcétera. Bueno, y yo me pregunto, ¿no? Si realmente estamos en condiciones de poner en crisis la inteligencia o lucidez de una de las mujeres más brillantes que tuvo el periodismo y las ciencias políticas de este país. Más allá de que estemos o no de acuerdo con su posición, ¿no es cierto? Estoy hablando de una mente lúcida. Y entonces, ¿a ustedes les parece que pudo haber hecho algo así bajo tanta presión? Y del otro lado del ring, ¿a quién tenemos? A un ex marido que hace años que no estaban juntos y unos amigos que supuestamente quieren velar por su memoria. Aquí no hay muchos sesgos metidos. Primero, respecto de ella, vieja y enferma, que ya significa una falta de respeto frente a su memoria, a su persona, a su trayectoria. Segundo, al encargado. Sabemos que la serie, ¿no? La serie El Encargado nos ha metido mucha ficha en contra de todos los porteros, porque no queremos a un Franchella en nuestro edificio. Pero no son todos así.
Hay personas encargadas de edificios que realmente son honestas, son compañeras, son grandes asistentes de las personas mayores que ahí viven y quizás son el único sostén de esas personas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar ese tipo de decisiones de última voluntad, menos aún con base en un pasado que ya no existe? Este ex marido se casó o tenía otra pareja, de hecho ella también aparentemente había tenido otras parejas. Entonces, ¿qué tiene que ver el hecho de que haya un divorcio, perdón, un divorcio no tramitado y un matrimonio válido, ¿no es cierto? La verdad es que vamos a ver qué dice la sentencia. Aquí Sandra Torres es la gran amiga y experta en sucesiones, pero me sospecho que si los jueces optan por privilegiar al esposo formal como heredero, y estamos en una justicia un poco ciega, que ve las cosas con un solo ojo, que no ve la realidad y mucho menos que respeta, o sea, no respeta la voluntad que dio esta mujer en principio, admitiendo que estaba lúcida, ¿no? Ante la duda, una mujer como Beatriz Sarlo, yo creo que hay que ponerla en el lugar de la lucidez, ¿eh? Sería realmente una falta de respeto no hacerlo. Salvo que haya un diagnóstico de demencia, pero sabemos que las demencias, el Alzheimer son enfermedades lentísimos. No es que de la noche a la mañana vos estás fuera de sí, digamos, fuera de la realidad. Eso lleva tiempo. Bueno, no me extiendo más. Muchísimas gracias. Han sido muy activos. Bueno, sobre todo Florencia, Roberto, que aquí nos acompañan. Bueno, todos los que han expuesto y los invitamos al próximo Ateneo que vamos a hacer ya en el segundo cuatrimestre, pero vengan con ganas de hablar, con ganas de participar porque el conocimiento es un objeto plástico que construimos entre todos. No es de pocos. Lo construimos a partir de este diálogo que está conectado con la vida misma. Por mi parte, los saludo, un abrazo enorme y gracias, Andrea, por este espacio, por la posibilidad que nos das también a nosotros de acompañarte. No, gracias. Bueno, Andrea, ¿querés agregar algo más antes del cierre? No, agradecer porque, bueno, Isolina la verdad que hizo, digamos, ya explicó todo, así que no tengo nada más que agregar. No, solo esto, que el espacio es enriquecedor y creo que tiene que ver un poco con esto de que entre todos podamos construir desde la escucha particular, la escucha colectiva, de todo lo que sucede con las personas mayores. Bueno, entonces, como decía Isolina, los esperamos en la próxima actividad. Se van a enterar a través de las redes sociales que colgamos recién los links en los chats para que ustedes puedan sumarse. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.